Eduardo Zaplana, muy buenos días. Buenos días. Tenerle aquí con nosotros. Gracias. Bueno, me permitirá que antes de abordar los diferentes asuntos de actualidad le pregunte por su situación, porque esta semana ha vuelto a los medios de comunicación, a los titulares, después de haber visto cómo la Fiscalía Anticorrupción ha puesto de manifiesto su doble vara de medir con su caso y el de Griñán. Primero vamos a hacer un breve repaso y ahora le pregunto por ello. Dicen que la vida es muy injusta y que no se trata igual a dos personas, una afirmación que se entiende mejor si pronunciamos dos nombres, Eduardo Zaplana y José Antonio Griñán, y es que ambos casos, aunque son semejantes, se trataron de forma totalmente distinta. La Fiscalía Anticorrupción pide ahora suspender el ingreso en prisión del expresidente andaluz acusado de malversación por el caso de los ERE, un caso que consiste en la corrupción del PSOE de Andalucía, que al frente de la Junta robó 680 millones de euros, el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia. Pese a tener una condena, Griñán ha justificado un cáncer para así librarse de entrar en prisión. No pasó lo mismo con Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalidad Valenciana, que aunque también tenía cáncer, sí que llegó a entrar. De hecho, el Instituto de Medicina Legal de la Generalidad Valenciana alertó el 31 de mayo de 2018 del riesgo que suponía para Zaplana estar en prisión. Nos encontramos ante un sujeto cuya gravedad clínica viene determinada por el cuadro profundo de inmunodepresión, que le condiciona una situación mayor de riesgo de sufrir infecciones oportunistas que pueden causar complicaciones que agraven de forma severa, hasta incluso con riesgo de muerte, su situación clínica. Sin embargo, esto no bastó para que saliese, sino que tuvo que esperar otro año más. Ahora Zaplana define ambas situaciones con una contundente frase: una muy grande doble vara de medir. Una vara de medir a la que, por desgracia, la izquierda ya nos tiene más que acostumbrados. Estuvo casi 260 días en la cárcel. ¿Cómo valora esa actuación de la Fiscalía? Pues mire, este es un tema tremendamente incómodo para mí, incomodísimo. Quiero ser muy sincero desde el principio, porque es verdad que yo todas estas cosas pues en algún momento las he dicho y que son verdad, pero no quiero que se pueda generar aquí una competición entre un señor, como es el señor Griñán, que padece un cáncer. Los cánceres no se buscan, nadie los quiere, no es una decisión voluntaria, bastante sufrimiento debe tener con ese diagnóstico y al que yo le deseo todo lo mejor. Entonces, que no parezca que cuando yo denuncio una situación por la que he vivido y por la que he tenido que atravesar, lo que estoy buscando es hacer comparaciones, ¿no? El mal de muchos es una idiotez. Yo creo que aquí, en este país, tenemos que afrontar algunos debates que no afrontamos. Primero, gracias a la Constitución del 78, que mañana se va a defender en esa manifestación, tenemos un Estado de Derecho. El Estado de Derecho garantiza las libertades públicas y limita, garantiza los derechos de los ciudadanos y limita según qué actuaciones por parte de las administraciones públicas, todas las que atenten a la libertad de las personas. Yo creo que la libertad, la prisión preventiva, perdón, se está haciendo un abuso excesivo de ella, que es la que yo sufrí, que el cuadro no es el mismo que el del señor Griñán. Yo estuve en la cárcel con una prisión preventiva, que la propia ley establece que tiene que ser una cuestión excepcional, y que tiene unos requisitos para poderla acordar. A eso hay que sumarle que yo estaba enfermo. Entonces, al fiscal en ese momento no le importó ni que yo estuviera enfermo, ni que yo fuera un ciudadano absolutamente inocente, como lo seré hasta que, y ojalá no ocurra nunca, un tribunal me condene, que espero que no suceda jamás. Entonces, esa es una situación que yo denuncio, que yo pongo encima de la mesa cuando me preguntan, y que no tiene nada que ver con la del señor Griñán. El señor Griñán tiene un cáncer y entonces la justicia pues tomará las decisiones en base a los informes que tenga, razonables y oportunas. Ha tomado unas que yo no solamente respeto, sino que, sin ser un conocedor del asunto, aplaudo. Aplaudo, ¿por qué? Porque no me gusta, yo he vivido esa tragedia y no me gusta que ninguna persona con una enfermedad grave tenga que ser sometido a su tratamiento en un ambiente que no les propició. Ahora,
somos los únicos, el señor Griñán y el señor Zaplana, que están en esas situaciones, aunque la diferencia sea clara como he expuesto anteriormente, no, hay infinidad de personas y eso debería de generar una reflexión general y sobre todo, que no sé si me estoy extendiendo demasiado, estoy desentrenado, vuelvo a la primera cuestión que usted me planteaba, la distinta vara de medir. El fiscal que emitía los informes sobre mi caso forma parte de la misma Fiscalía Anticorrupción que ha emitido los informes sobre el señor Griñán. Entonces yo lo que digo es, oiga, la Fiscalía Anticorrupción debería tener un baremo, una coherencia para estos supuestos, para saber qué tiene que decir y no resolver aleatoriamente, porque nos puede dar la impresión de que lo hace por capricho o porque no existe una misma vara de medir para todos. Eso es lo que yo pongo encima de la mesa simplemente. Esta semana escuchábamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, hablando precisamente de esto. Vamos a recordar esas palabras. Aún recuerdo, hablando ahora sobre el presidente Griñán y el trato humanitario, humano que tiene que recibir, qué sucedió con Eduardo Zaplana cuando, sin juicio, fue tratado peor que una bestia e iba a recibir sus sesiones de quimioterapia, salía de la cárcel sin juicio, de manera esposado, y nadie nunca se puso en su lugar por razones humanas. Bueno, lo estamos viendo, aplausos del Partido Popular, el mismo Partido Popular. Yo se lo agradezco muchísimo a la señora Ayuso que ponga de relieve mi situación, que a mí me parece, ya lo denuncié en su época, a través de escritos judiciales y lo sigo haciendo ahora, ¿no? Desproporcionada e injusta, ¿no? Y nada más, pues muchísimas gracias por las personas que manifiestan su apoyo. Una cuestión fundamental, es decir, se abusa, como decía antes, de la prisión preventiva. Yo creo que sí, en España. No puede ser que un procedimiento dure los años que dura un procedimiento penal, cualquier tipo de procedimiento, pero en este caso que rompe economías, vidas, que genera un daño brutal a las personas, a las familias. No puede ser que se eternice y no puede ser que una persona, no sé con qué motivo, cuando es inocente, abusen de que pueda estar en prisión preventiva, porque la prisión preventiva, como decía antes, es una cuestión excepcional. Entonces, esto que ahora estamos debatiendo, me afecta a mí, y yo lo pongo encima de la mesa, le pasa a mucha gente. Y ese no es el espíritu por el que luchábamos en el año 75, 76, 77, que se concretó en la Constitución del 78, que era un Estado de Derecho donde las libertades estuvieran garantizadas, donde la célebre frase, que yo no recuerdo en estos momentos cómo es exactamente, aquella de que cuando llaman a tu casa a las 8 de la mañana, en una civilización democrática es el lechero, ¿no? Un poco antes, a las 6 decía Churchill, a las 8 ya el lechero a pasar. Claro, es que estamos acostumbrándonos a una serie de situaciones que no son normales en un régimen democrático. Mire usted, hay indicios, hay pruebas contra un señor, se toman todas las medidas, se le juzga, se le declara inocente o culpable en un plazo de tiempo razonable. Pero no puede ser que los procesos se eternicen, que se abuse de la prisión provisional, que haya un escarnio brutal en los medios de comunicación porque solamente recogen las fuentes de los agentes que investigan el asunto y de la propia Fiscalía. Ya sé que me dirán que no, pero todos ustedes y yo sabemos que la Fiscalía filtra permanentemente. Hombre, si no los medios de comunicación no sé si me estoy adentrando en cuestiones que se me pueden volver en contra y que me pueden generar algún tipo de complicación. Pero esas cosas no son normales, esa no es la sociedad por la que peleábamos y que queríamos de defensa de las libertades, por lo menos por la que luchamos algunos en su época de forma muy modesta cuando éramos universitarios. A mí me parece que el país en eso está retrocediendo y está retrocediendo mucho. A mí me gustaría, vamos a ver, sobre Díaz Ayuso, lo que ha dicho, yo creo que está bien que diga eso.
Está muy bien que lo diga. Yo le puse un mensaje a Isabel Díaz Ayuso, que además puedo leer. Le envié este corte y le dije, sí, Isabel, es verdad. Está muy bien lo que dices, aunque sea 2 o 3 años después. Todos callaron. Todo el PP cayó. Nosotros lo denunciamos públicamente y yo personalmente fui a ver a Eduardo Zaplana varias veces a la cárcel de Picassent. No todos actuamos igual, Isabel. Un saludo. Dicho esto, tengo que reconocer que está bien que lo diga ahora. Pero tengo que recordarle, sobre todo para que le sirva para el futuro, a Isabel y a otros dirigentes políticos, que cuando Rita Barberá fue tratada como fue tratada, y probablemente fruto de ese maltrato acabó como acabó, después se ha conocido que efectivamente era una mujer inocente, todos callaron también. Isabel Díaz Ayuso también cayó, mientras algunos portavoces del partido, como Javier Maroto o Pablo Casado, la echaban materialmente, la expulsaron del grupo del PP en el Senado y la dejaron fuera. La echaron. En el año 2021, Raúl Morodo, ex embajador del Partido Socialista, del gobierno socialista en Venezuela, junto con su mujer Cañeque y su hijo, se les encontraron una serie de millones de euros en Suiza. Estamos hablando de que la Fiscalía les acusaba concretamente de haber recibido 4,5 millones de euros al menos de PDVSA en comisiones. Las relaciones de Raúl Morodo con conocidos personajes del Partido Socialista eran evidentes. Raúl Morodo no ha tenido ninguna medida cautelar, ninguna. 2 años después, prácticamente, de esa imputación, Raúl Morodo, su mujer, su hijo, siguen absolutamente en libertad. No se les han, digamos, confiscado sus bienes, no se les han bloqueado sus bienes. Insisto, siguen en libertad. Nosotros no hemos criticado nunca esa resolución judicial. Pero el tratamiento que se ha dado a Raúl Morodo en el caso de las comisiones de PDVSA, que por cierto, el dinero se les encontró. Si no es que estamos hablando de una... No, el dinero estaba ahí. Está ahí. Ese tratamiento ha sido radicalmente diferente al tratamiento que se ha dado a otras muchas personas de otros partidos. Por eso yo siempre le recuerdo al Partido Popular que tiene que tratar, en el marco obviamente de que la justicia sea igual para todos, y para eso lo que hay que promover fundamentalmente es que la justicia no sea lenta, sino que sea rápida, para que pueda ser justicia. En ese marco se aplique a todos por igual. A Raúl Morodo, a Eduardo Zaplana o a quien sea. Aquí he denunciado también, y lo hemos hecho públicamente, como Jaume Matas, que fue condenado en una primera instancia en la Audiencia de Baleares a 4 años de prisión, que fue recurrida su sentencia ante el Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo revisó la sentencia hasta el punto de que, para evitar que entrara en la cárcel y en el conflicto con la propia audiencia a la que no quería el Tribunal Supremo desairar, fue condenado a 9 meses de prisión. Y fue el primer caso en la historia de España en el que un señor condenado a 9 meses de prisión entró en prisión y cumplió los 9 meses sin siquiera aplicarle el criterio de que con el 40% de cumplimiento de la pena normalmente entras en el 3er grado o accedes a determinados beneficios penitenciarios. Todo eso no se aplicó a Jaume Matas. Es más, cumplió los 9 meses en la prisión de Aranjuez de forma rigurosa. Todas esas cosas, y podríamos citar bastantes casos más, a mí me abochornan, porque miro la justicia con muchísimo escepticismo. Y entiendo perfectamente lo que dice el señor Zaplana. Es decir, la miro con escepticismo y tendrán que enviar algún mensaje a la sociedad de que van a ser todos tratados por igual. El señor Sandro Rosell ha pasado 2 años en la cárcel. 2 años después hemos conocido los audios de determinados personajes en los que se afirma que ese señor fue acusado con pruebas falsas y, de hecho, se ha sobreseído su caso. Ha resultado sobreseído el caso. A un señor que había pasado 2 años en la cárcel. Cuando habla Eduardo Zaplana de la previsión provisional, me atengo al caso Rosell. ¿Sabéis con cuánto quieren indemnizarle a un señor que ha pasado 2 años en la cárcel de su vida? Me parece que son 17 euros diarios. Entonces, oye, si hablamos de la justicia, primero, pongamos los medios, desde todos los partidos, especialmente los que tienen una responsabilidad de gobierno, pongamos los medios para que eso sea rápido. Para que no pasen 10 años entre que a uno le imputan y se produce el juicio oral. Porque ya no puede haber, no es posible que efectivamente haya una tutela judicial efectiva.
de los derechos de la gente. Entonces, yo creo que estamos en ese debate y en esa discusión. Y la gente tiene que conocer esos elementos y tiene que conocer esa realidad. No, tres cosas muy a la luz de lo que decís que me vienen a la cabeza. Primero, la justicia es lenta cuando interesa. Recuerdo que si te pillan con habiendo tomado más alcohol de la cuenta, sales de la garita del coche de la Guardia Civil con fecha y hora del juicio. Y eso no es de ahora. Tengo un amigo mío que le pasó hace 9 años. O sea que es rápida cuando hay recuperación económica. Dos, hablabais de la prisión preventiva. Recuerdo un precedente de abuso de prisión preventiva. Os suena un juez llamado Luis Pascual Estivil, que la usaba con frecuencia simplemente para chantajear a empresarios. Con lo cual ahí ya se podía haber entendido que era muy peligroso la prisión, extender las prisiones preventivas y no puntualizarlas muy bien. Y tercera cosa, y ya me callo, cuando hablas de Raúl Morodo, no te olvides de Jordi Pujol, que también fue presidente de una autonomía y sigue sin haberle pasado nada cuando se le ha encontrado el dinero y ha declarado él mismo que lo tenía. Bueno, la gente probablemente no recuerde a Lluís Pascual Estivil, un personaje muy conocido, que trabajaba en comandita con un famoso despacho de abogados de Cataluña, de Barcelona. Lluís Pascual Estivil, que había sido juez por el cuarto turno, había sido previamente, obviamente, abogado en ejercicio. Lluís Pascual Estivil, cuando se conoció que efectivamente estaba utilizando esos procedimientos y en Barcelona era público y notorio que metía a la gente en lo que decían era para ablandarlos en la cárcel, y a partir de ahí, a partir del despacho de abogados con el que trabajaba, le pedían el dinero para sacarlos de la cárcel. ¿Sabéis cómo acabó Lluís Pascual Estivil? Sí, en el Consejo General del Poder Judicial, fue nombrado por Convergencia Democrática de Cataluña, es decir, por el señor Pujol, sí, señor. Miembro del Consejo General del Poder Judicial, órgano que tutela a los jueces de este país. Es decir, por eso cuando a veces les damos argumentos a los independentistas vascos o catalanes para poner a parir, entre comillas, a la justicia española, yo creo que deberíamos ser mucho más cuidadosos en esas cosas para no darles argumentos. Es lo que yo pienso.